Bien, mis hermanos, tengan muy buenos días en esta mañana. La gracia del Señor siga guiando sus vidas, mis hermanos. Quisiera invitarle en esta mañana a que oremos una vez más y encomendemos este culto a nuestro Señor. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno, porque tu misericordia siempre se renueva sobre nuestras vidas. En esta mañana, Señor, te rogamos que nos guíes, que nos asistas, Señor, según tu buena voluntad y conforme a tu palabra. Guíanos a través de tu sabio consejo, Señor. Nutre a tu iglesia en esta mañana, Señor. Te rogamos que nuestros corazones, que nuestra mente, todo tenga un solo propósito y sea el de adorarte a ti, Señor. El ser receptivos a tu palabra, Señor, y asimismo ponerla en práctica y no solo ser oidores de tu palabra, Señor. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén. Hermano, imaginemos por un momento la historia de un hombre. Este hombre es un hombre cristiano, un hombre creyente que ama al Señor, que asiste fielmente a la iglesia, que canta con todo su corazón los himnos, no se pierde un domingo la predicación de la palabra, pero que de lunes a viernes este hombre es otra persona, se transforma totalmente. En su trabajo esta persona tiene un jefe que es exigente, de esos que corrigen incluso en voz alta delante de todos, que casi nunca dice gracias y que parece no notar el esfuerzo de sus empleados. Este hombre del que hablo llega cada mañana con el ánimo por el suelo. Él cumple lo mínimo necesario para no meterse en problemas con su jefe y en su corazón repite, este jefe no se merece que yo dé lo mejor de mí. Pero ahora, en el caso contrario, imaginemos también a una mujer. Pero esta mujer no es empleada, sino que ella es la dueña de un negocio. Esta persona tiene 3 personas que trabajan para ella. Ella también es cristiana y con frecuencia ella se pregunta cómo debe tratar a esas personas. Y a veces está tan cansada, tan presionada por las cuentas, que termina hablándoles con dureza sin darse cuenta de que las está tratando como si fueran solamente una herramienta para que su negocio funcione y no como personas que son realmente. Este hombre, mis hermanos, y esta mujer representan a la gran mayoría de todos nosotros, porque casi todos en algún momento de la vida hemos sido o por lo menos seremos empleados y muchos seguramente también en algún momento hemos tenido o tendremos personas bajo nuestra responsabilidad en un negocio, un equipo de trabajo, una casa, con alguien que nos ayuda con las cosas del hogar. Y la pregunta que quiero que nos hagamos hoy es sencilla, mis hermanos, pero que tiene mucha profundidad. Y es, ¿qué dice Dios que debemos hacer nosotros? Ya sea que estemos en el lugar que está el hombre que es de empleado o en el lugar que está la mujer que es de jefe o dueña de un negocio. Porque mis hermanos, la fe cristiana no se queda únicamente en el templo. No es solamente lo que cantamos el domingo o lo que oramos antes de dormir. La fe cristiana tiene algo que decir sobre cómo tratamos a nuestro jefe el lunes por la mañana. Pero también tiene algo que decir sobre cómo tratamos a las personas que trabajan para nosotros. Quisiera invitarla a dar un vistazo a lo que hemos venido viendo durante estas últimas semanas, que hemos estado caminando juntos por esta pequeña miniserie, como decía hace un momento, que la Escritura misma nos presenta. Y que a esta serie muchos la han llamado a lo largo de la historia de la iglesia los deberes sociales o las relaciones interpersonales del creyente. Y hemos visto nosotros cómo la palabra de Dios no nos deja solos, sin dirección en ninguna de las relaciones importantes de nuestra vida. Todo este recorrido, mis hermanos, recordemos, comenzó con un versículo que es el que funciona como el corazón de todo lo demás.
y es Efesios 5:21. Aquel que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ese es el principio general, y a partir de allí, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, comenzó a mostrarnos cómo se aplica ese principio en las distintas áreas de nuestra vida. Vimos el deber de las esposas. Recordemos que son llamadas a someterse a su esposo, así como al Señor. También hablamos del deber de los esposos, que son llamados a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. También vimos el deber de los hijos, que son llamados a obedecer a sus padres en el Señor. Luego también hablamos del deber de los padres. Y aquí debemos notar de que por un lado hablamos de las esposas, por un lado hablamos de los esposos, pero entonces después se habló en conjunto lo que ellos juntos como matrimonio hacen en el rol de sus padres. Y recordemos que allí los padres son llamados a criar a sus hijos con disciplina y amonestación. Pero hay un pero allí, es sin provocarlos a ira. Y hoy, mis hermanos, para cerrar esta miniserie, llegamos a una relación que quizás nosotros no habíamos pensado que la Biblia tocara. Y de hecho, que lo hiciera con tanto detalle como lo hace el apóstol Pablo. Y son las relaciones laborales. La relación entre el que trabaja para otro y el que tiene autoridad sobre otros en su trabajo. Y en el lenguaje de aquella época se hablaba de siervos y amos. En nuestro lenguaje de hoy hablamos en un contexto totalmente distinto de empleados y empleadores. Y aquí está lo hermoso de todo esto, mis hermanos, y es que ninguna de estas relaciones que hemos visto, la de esposos, de hijos, padres, empleados o jefes, queda fuera de la mirada de Dios. No hay ni un solo rincón de nuestra vida cotidiana que el Evangelio no venga a transformar. Ni siquiera la oficina, un taller o la cocina de la casa donde alguien nos ayuda con la limpieza. Veamos entonces, mis hermanos, en nuestro texto que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y lo invito entonces que vaya conmigo a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, de los versículos 5 hasta el versículo 9. Efesios capítulo 6, versículo 5 al versículo 9. Leo en favor de ustedes. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Mis hermanos, el título de este sermón del día de hoy lleva por nombre el deber de los siervos y los amos. Este será el nombre con el que vamos a estar desarrollando el sermón del día de hoy. El deber de los siervos y los amos. Y quisiera entonces, mis hermanos, que podamos nosotros en esta mañana, antes de continuar, que oremos una vez más, que pongamos esta enseñanza en las manos del Señor para que Él sea quien hable a nuestro corazón esta mañana. Amado Dios, una vez más, rogamos, Señor, por tu asistencia. Rogamos, Señor, por que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que de forma humilde, con sencillez de corazón, Señor, podamos recibir esta instrucción que tienes para nosotros en este día, Señor. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces quisiera guiarle primeramente al deber de los siervos, a lo que dice la Escritura en cuanto al deber de los siervos que está contemplado de los versículos 5 al 8. Y cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, el mundo romano estaba lleno de esclavos. Incluso se calcula que en algunas ciudades del Imperio Romano, 1 de cada 3 personas era esclava. Y no era exactamente lo mismo que nosotros conocemos hoy como empleo. Hoy nosotros somos empleados, pero no esclavos. Son términos totalmente distintos y que de hecho en su razón de ser es totalmente distinto el ser empleado. De hecho, para nosotros hoy es un privilegio ser empleados y no ser esclavos. Pero estos términos guardan muchas similitudes, porque una persona que trabajaba bajo la autoridad y para el beneficio de otra, esta persona en muchas de las ocasiones era tratado mal. Era tratado de forma totalmente inconsiderable. Por eso les digo que nosotros hoy gozamos de un privilegio de ser empleados y no ser esclavos de una persona. Entonces, cuando nosotros aplicamos este texto a nuestros días, lo hacemos pensando en toda relación en la que una persona trabaja bajo la autoridad de otra persona. Entonces, el empleado con su jefe, el trabajador con su patrón o el que presta un servicio simplemente con quien lo contrata. Esta es la forma en que nosotros hoy podemos ver lo que es el concepto de ser empleados. Pero entonces, yendo a nuestro pasaje, nosotros podemos ver que lo primero que dice el apóstol Pablo es, él explica la forma como un trabajador, un esclavo, llámese en el contexto original del texto, cómo debe hacer su labor. Y lo primero que nosotros vemos allí que hace el apóstol Pablo es hablar sobre la base de la obediencia. Vemos nosotros que el texto comienza diciendo, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Y aquí hay algo que quiero que quede muy claro desde el inicio, mis hermanos, y es que ser libres en Cristo no nos exime de respetar las líneas de autoridad que existen en este mundo. Porque muchas veces nosotros pensamos, sí, yo soy libre en Cristo, ya no tengo que someterme a nadie. Pero eso es un error totalmente grave, mi hermano, porque sí, es cierto que nosotros en Cristo tenemos una libertad gloriosa, una libertad totalmente del pecado y de la condenación, pero algo que debemos recordar es que mientras estemos en este mundo, seguimos viviendo dentro de estructuras de autoridad que Dios mismo ha permitido y que de hecho nos debemos someter. Y esto es una realidad, mis hermanos. Fíjese qué dice el apóstol Pablo, amos terrenales. Y esta palabra terrenales no está allí de más ni mucho menos de arandela, sino que el apóstol Pablo está trazando un límite y es que tu jefe tiene autoridad sobre ti. Él es quien te ha contratado, él es quien te paga, él tiene autoridad sobre ti. Pero solamente en lo que concierne a este mundo, a tu trabajo, a las tareas que te corresponden hacer a ti. Y hay un amo por encima de todos los amos, un jefe por encima de todos los jefes, y ese es Dios mismo que está en los cielos. Así que por eso cuando un cristiano obedece a su jefe, en realidad no lo está haciendo primeramente porque su jefe se lo merezca, sino porque Dios, el verdadero amo, se lo está pidiendo. Y esta es la forma que nosotros debemos entender este pasaje a la luz de la Escritura. Si nosotros hoy obedecemos a nuestro jefe, lo hacemos es por agradar al Señor, no por agradar a esta persona. Piénselo de esta forma, con un ejemplo muy cotidiano. Cuando un policía de tránsito nos hace una señal a nosotros para detenernos, nosotros no le obedecemos a él necesariamente porque lo conozcamos o porque nos caiga bien, porque de hecho ni siquiera sabemos quién es el agente de tránsito, sino porque, ¿qué pasa? Reconocemos en él que hay una autoridad.
Él representa una autoridad. Entonces, de la misma manera, cuando un cristiano obedece a su jefe, ¿él que está reconociendo? Que Dios es quien ha puesto ese orden en la sociedad. Por lo tanto, al obedecer a su jefe, en el fondo, ¿qué está haciendo este creyente? Está obedeciendo al mismo Dios. Y aquí viene algo que seguramente nos incomoda un poco. Y el que es que el texto no dice, obedezcan solamente si su jefe es agradable o si les cae bien o si les paga lo que es. Realmente eso no lo dice el texto. Y quiero invitarlo a que vea lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, los versículos 18 al 21. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 21. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, la forma como inicia el apóstol Pedro, ¿qué tal suena esto, mis hermanos? Obedeced a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino a los difíciles de soportar. Y creo que Pedro es muy realista con lo que dice. Hay jefes que son difíciles de soportar. Con eso, creo que ninguno de los que somos empleados aquí podemos discutir. Pero lo que sí debemos discutir es nuestra posición sobre una situación como esta. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué tal suena esto, mis hermanos? De que no solamente a los buenos, sino a los difíciles de soportar son aquellos a que debemos nosotros sujetarnos con respeto, dice el apóstol Pedro. Y yo me imagino entonces que muchos de ustedes, mis hermanos, al escuchar esto, están pensando en alguien en particular. Y seguramente están pensando en ese jefe que nunca está contento con lo que hacemos, en esa persona que da órdenes de mala manera, ese supervisor que nunca reconoce el esfuerzo que uno hace. Pero Pedro nos dice que aún con esas personas, nuestro llamado es a la sujeción respetuosa. Y ahora, ¿por qué nosotros habríamos de hacer algo tan difícil como esto? Y el mismo Pedro nos da la respuesta. Y él dice, porque así lo hizo Cristo. Él sufrió injustamente y no amenazó a nadie. Él se sometió a las autoridades de su tiempo, aunque esas mismas autoridades terminaron luego condenándole injustamente hasta la muerte. Pero Pedro nos dice que debemos seguir sus pisadas en el versículo 21 en su parte final. Y quiero ser honesto con ustedes, mis hermanos, y esto no es fácil. Esto no es fácil porque no estoy aquí para decirles que sonrían todo el tiempo mientras alguien los trata mal en el trabajo, ni que mucho menos que se queden callados frente a un abuso que sea real, porque hay límites, eso también es cierto que hay límites, y el texto mismo lo reconoce. Porque yo estoy seguro, amado hermano, de que si su jefe a usted le pide algo pecaminoso, algo que vaya en contra de la palabra de Dios, de su fe cristiana, creo que usted no obedecería tal instrucción. Y si en algún momento, mi hermano, lo piensa, evalúe entonces su fe. Porque si es necesario renunciar a ese trabajo donde lo están promoviendo a que usted incurra en acciones pecaminosas, la mejor opción que puede hacer un creyente, amado hermano, es renunciar incluso a ese trabajo, aunque eso represente los mejores ingresos para tu vida. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros primero? Agradar a nuestro Señor. Entonces, por lo tanto, los límites que hay
son esos. Sí, debemos sujetarnos con respeto, pero con límites. Aquello que nos promueva a nosotros a pecar es algo que nosotros no podemos obedecer, y ese es uno de los límites más considerables que nosotros podemos encontrar en este tipo de enseñanza. ¿Por qué, mi hermano? Porque tu lealtad es primeramente a Dios. Pero entonces, fuera de esos casos, el llamado de la Escritura es a la obediencia continua. Y no solamente continua, sino sincera y respetuosa, aunque no sea sencillo, porque es una realidad, mis hermanos, no es sencillo. Pero fijémonos también en algo interesante del texto original, y es el verbo que usa el apóstol Pablo para obedecer. Esto está en un tiempo que implica una acción continua. No dice obedezcan, sino obedeced. Eso habla de continuidad. Es algo que se hace una y otra vez, día tras día. El apóstol Pablo no está diciendo obedece hoy porque amaneciste de buen humor, sino obedece continuamente, que esto sea un estilo de vida para ti. Pero ahora entonces, después de ver el apóstol Pablo cómo presenta esto sobre la base de la obediencia, él ahora dice el cómo debemos hacerlo. Y fíjese que el apóstol Pablo introduce dos palabras que son temor y temblor. Y seguramente sé que su mente ya está volando con esas dos expresiones, con temor y temblor. Bueno, ¿cómo es esto que yo le voy a temer y le voy a temblar delante de mi jefe? Y créame, mi hermano, que eso no es así como seguramente lo estamos pensando. Porque entonces el apóstol Pablo no dice solamente que debemos obedecer, sino que él también nos va a enseñar ahora el cómo debemos hacerlo. Y la primera palabra, como decía hace un momento, que puede sonarnos un poco extraña, dice que debemos obedecer con temor y temblor. Y cuando nosotros escuchamos esa expresión, tal vez pensamos en alguien que tiembla de miedo frente a su jefe, y que lo hay personas que son así. Pero esto en su sentido literal no es así. No es lo que la Biblia quiere decir con esta frase. En ningún lugar de la Escritura esta expresión se usa para describir un terror humano o un servicio humillante. Entonces, ¿qué significa esto? Es la pregunta que debemos hacernos en esta mañana. ¿Qué significa esta expresión para nosotros? Y en Filipenses 2, versículo 12, Filipenses 2, versículo 12, un texto donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y hay un texto también paralelo de Colosenses 3:22, es un texto paralelo, donde en lugar de decir con temor y temblor, el apóstol Pablo escribe temiendo a Dios. Y esto es lo que nos da la clave a nosotros para entender la expresión. No se trata, escúchelo bien, de tenerle miedo al jefe, sino de tener una actitud reverente hacia Dios mientras trabajamos. Fíjense que son cosas muy distintas. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo muy sencillo. Imaginemos una persona que trabaja limpiando una casa. Si esta persona limpia solamente pensando en que el dueño de la casa lo está observando, ¿qué cree usted? Es probable que en el momento en que el dueño salga, esta persona baje el ritmo, descuide los detalles, haga las cosas a medias. Pero si esa misma persona limpia con la convicción de que en realidad está sirviendo a Dios a través de ese trabajo, ¿qué pasará? Esta persona va a limpiar con el mismo esmero como si alguien la estuviera mirando o su jefe la estuviera mirando. Y ese entonces es el temor y temblor del que habla el apóstol Pablo. Una reverencia hacia Dios que nos acompaña en cada tarea, la vean o no la vean los hombres.
Ese es el temor y temblor del que está hablando el apóstol Pablo. Entonces, todo creyente, mi hermano, sea siervo o libre, sea empleado o jefe, debe ser gobernado por esa actitud reverente hacia la autoridad de Dios. Vivimos siempre en la presencia de Dios y por eso es que nosotros debemos reverenciarlo en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad absoluta sobre todas ellas, incluyendo nuestro trabajo. Entonces, mis hermanos, el concepto de temor y temblor, ya vemos que no es un temor que debemos temblar ante nuestros jefes, sino es que debemos hacer las cosas porque el Señor nos está viendo. Pero ahora Él también dice acerca del cómo, dice con sencillez de corazón como a Cristo. Y el texto, mis hermanos, continúa diciéndolo de esta forma magistral, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y un corazón sencillo es un corazón que es íntegro, un corazón que no tiene doblez, que no dice una cosa y piensa otra. Y vemos que el apóstol Pablo nos advierte inmediatamente después diciendo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. ¿Y han conocido ustedes a alguien, mis hermanos, que trabaja muy bien solamente cuando el jefe está presente? En las empresas, los que trabajamos en empresas, sabemos que hay cantidad de personas así, que cuando los están viendo son los mejores trabajadores, pero cuando se le quita la supervisión, estas personas están allí viendo pasar el tiempo. Entonces, mis hermanos, nosotros ante estas cosas que el apóstol Pablo está diciendo, debemos ser muy cuidadosos, porque a ese tipo de actitudes es la que se refiere el apóstol Pablo cuando habla de servir al ojo. Cuando solamente hacemos las cosas para que nos vean, eso, mis hermanos, es un servicio de doble cara, porque es uno cuando nos ven, pero nos convertimos en otros cuando no nos ven. Y debemos ser cuidadosos con eso, mis hermanos, porque somos creyentes. De hecho, el creyente siempre debe sobresalir en su trabajo, no con el fin de competir, porque no es eso, no es con el fin de competir, sino porque él tiene un jefe que es el jefe, sobre todo jefe. Y es Dios, por lo tanto nosotros como creyentes siempre debemos sobresalir por nuestra buena conducta, por nuestra buena labor. No porque nos está viendo el jefe, sino porque somos creyentes. Debemos ser creyentes genuinos. El cristiano está llamado a algo distinto. Y es porque, mis hermanos, porque nuestra motivación no puede ser simplemente que no me regañen o que me vean trabajando. Esa no es la motivación que debe mover el creyente. Nuestra motivación debe ser algo mucho más profundo. Y es que servimos como a Cristo mismo. Mire cómo lo dice Colosenses 3:23, que de hecho lo resume de una manera totalmente maravillosa y muy hermosa, de hecho. Y es un texto muy conocido por todos. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Piensen esto, mis hermanos. Si ustedes supieran que el próximo cliente que van a atender es el mismo Cristo en persona, ¿cambiaría usted la manera en que lo trata? Si supiera que el informe que está redactando en su trabajo será leído por el mismo Señor Jesucristo, ¿le pondría usted más cuidado a esto? Seguramente sí. Y la verdad es que aunque no lo veamos con nuestros ojos, cada tarea que nosotros realizamos, en última instancia, la hacemos para Él. Y eso es lo que debe mover al creyente. Esa es la enseñanza de Pablo. Nuestro verdadero jefe, nuestro verdadero amo es Cristo. Y todo lo que hacemos en nuestro trabajo terrenal, en el fondo, es un servicio a Él.
Eso es lo que debe mover al creyente en su trabajo. Y esto, mis hermanos, tiene una implicación enorme para nosotros cómo nos relacionamos con las personas que no son cristianas en nuestro entorno laboral. Porque si solamente usted es el creyente en un entorno totalmente impío, usted debe sobresalir porque las miradas siempre van a estar puestas sobre usted. Así que ser creyente en medio del mundo laboral no es una cuestión fácil. Pablo le escribe a Tito algo muy parecido. En Tito capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todos, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, de la responsabilidad que esto pone sobre nosotros? ¿Podemos dimensionar la responsabilidad que esto pone sobre nosotros? La manera en que nosotros hacemos nuestro trabajo, la manera en que respondemos cuando se nos pide algo, la manera en que tratamos a nuestros compañeros, todo eso es un testimonio silencioso, pero poderoso de lo que creemos nosotros. Y permítame hacerles una pregunta que quizás nos va a incomodar un poco. Y es que si le preguntáramos hoy a un compañero de trabajo de cada uno de nosotros, ¿qué clase de persona somos? ¿Qué respondería ese compañero de trabajo? ¿Qué respondería esta persona? No, podría decir, sí, ese hermano es diferente, él siempre trata bien a todos, es muy responsable, él no se queja de nada. O simplemente diría, la verdad, ni sabía que él iba a la iglesia. Ni sabía que esta persona era creyente. ¿Y por qué, mi hermano? Porque su carácter no es distinto al de cualquier otra persona del común. Así que no podemos separar nosotros el domingo del lunes, porque no podríamos hoy venir aquí y cantar santo, santo, santo todo el domingo en la mañana y luego el lunes tratar con desprecio a un compañero de trabajo o responderle de mala manera a nuestro jefe, porque eso contradice totalmente el evangelio que decimos creer. Así que, amado hermano, mucho cuidado cómo respondes en tu trabajo, cómo haces las cosas en tu trabajo. Pero hay una cosa más que dice el apóstol Pablo y es la motivación correcta, en la cual nosotros debemos hacer nuestro trabajo. El versículo 6, continúa diciendo, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y quiero entonces detenerme aquí porque hay una advertencia importante que nosotros no debemos pasar por alto. Y es que Pablo no está diciendo que sea malo prosperar en el trabajo, ni mucho menos que sea pecado recibir un aumento de sueldo, una promoción, cualquier cosa. De hecho, es muy probable que un empleado diligente que trabaja con excelencia y con buena actitud termine ganándose la confianza de sus superiores y que reciba incluso mejores oportunidades. Y eso está bien, no hay nada malo en eso. Pero aquí está la advertencia. Y es que si el propósito principal por el cual nosotros trabajamos con esfuerzo es únicamente ganar dinero, agradar al jefe para obtener beneficios o construir un mejor currículum, entonces hemos perdido de vista el objetivo primario, mi hermano, que es mostrar el carácter de Cristo a través de nuestro trabajo. Y si usted hoy está haciendo eso, amado hermano, evalúe su trabajo. Porque cuando eso sucede, lo que realmente nos está moviendo ya no es el amor a Dios, sino la codicia o mucho peor aún, la ambición personal
disfrazada de responsabilidad laboral. Pongamos un ejemplo cotidiano. A mí me gusta mucho aterrizar las cosas a nuestro día a día. Imaginemos a dos vendedores en una misma tienda. Ambos atienden bien a los clientes, ambos son amables, que eso, bueno, casi nunca pasa. Ambos cumplen sus metas de ventas, pero uno de ellos hace todo únicamente pensando en su comisión, dispuesto incluso a exagerar las cualidades de un producto con tal de cerrar la venta. El otro, siendo cristiano, trata bien al cliente porque entiende que está representando el carácter de Cristo, y esta persona entonces por eso es honesto, incluso cuando eso significa una venta menor, pero por fuera ambas pueden parecer lo mismo, pero por dentro sus corazones están sirviendo a amos completamente distintos. Y eso también es una realidad. Y sé que no es un contexto fácil, porque en el contexto por lo menos de las personas que trabajan en las ventas, eso para nosotros es una encrucijada. Porque normalmente lo que las personas tratan de hacer es exagerar las cosas con el fin de vender, pero como creyente, ¿cuál es tu postura? Cuando no puedes exagerar, no puedes hablar de más del producto porque tu fe no te lo permite. Entonces, fíjese lo complejo que es cumplir palabras como esta. Y por eso el apóstol Pablo aclara de forma negativa, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Porque un hombre o una mujer que trabaja con la motivación correcta, él va a rendir de la misma manera cuando el jefe está presente o cuando no lo está. ¿Por qué? Porque su motivación no es que lo vean, sino que Dios sea glorificado en todo lo que él hace. Y esto aplica, amado hermano, a toda clase de trabajo. No solamente para los trabajos que nosotros consideramos importantes o que sean visibles, porque no importa si la labor es limpiar una casa o estar en una caja registradora, o cuidar un niño, o reparar un vehículo, o dirigir una empresa. Todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón, poniendo en ello todo nuestro empeño, como si el dueño de esa casa que vamos a limpiar fuera Cristo mismo, como si el cuerpo que cuidamos como enfermeros fuera el de Cristo mismo. Y una cosa más que dice el apóstol Pablo, mis hermanos, y aquí habla entonces del incentivo, porque lógicamente toda labor al final se tiene una recompensa. Y la escritura no nos deja sin esa recompensa. No es solamente que hagamos las cosas, sino que también hay una recompensa. Y vemos en el versículo 8, donde Pablo nos da ese incentivo hermoso para vivir de esta manera. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y sé que no es fácil mantener esta perspectiva todos los días, porque hay jornadas que son largas, jefes que no reconocen los esfuerzos, trabajos que se sienten monótonos o incluso injustos. Y por eso Pablo nos recuerda algo que nosotros debemos guardar en el corazón. Y es que aunque tu jefe terrenal nunca se dé cuenta de lo mucho que te esfuerzas, tu amo celestial sí lo ve. Tu amo celestial sí lo ve y él sí es completamente justo. Es posible de que alguno de ustedes esté pensando, pero bueno, mi jefe también me recompensa, él me da bonos, me da días libres. Y sí, es cierto, eso puede pasar y eso está bien, pero esas recompensas son terrenales, son temporales, pero la recompensa que promete Cristo es eterna y es infinitamente mejor. Y aquí hay algo hermoso y que a la vez es solemne, porque nuestro jefe terrenal, él puede ver el resultado de nuestro trabajo, pero él no puede ver la intención de nuestro corazón. Y en ocasiones nosotros pudimos haber hecho las cosas de mala gana, refunfuñando, pero lo hicimos perfecto. ¿Por qué? Porque el jefe lo va a ver. Pero
¿Qué pasa con el corazón? Nosotros podemos llegar siempre a tiempo, cumplir con la tarea, pero este jefe no puede ver si estuvimos nosotros por dentro quisquillando, quejándonos en silencio, o si de verdad lo hicimos buscando honrar a Dios. Pero hermano, Cristo sí puede ver eso. Él sí puede ver la intención con la que hacen las cosas, porque Él ve el corazón y por eso, mis hermanos, todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, porque será Él y no nuestro jefe quien nos va a juzgar aquel día final. Y de Él es quien vamos a recibir la recompensa de la herencia. Ahora hablemos también entonces del deber de los amos. Ya hemos visto que en cuanto al deber de los siervos, que hay un principio que es la obediencia. Nosotros debemos obedecer a nuestros amos. Luego en ese cómo decíamos que debemos hacerlo con temor y temblor, pero ese temor y temblor no es miedo, sino es que lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Luego también hablamos de la sencillez de corazón que debemos hacerlo y que debemos hacerlo para Él. Luego también hablamos de la motivación correcta, que es servir de buena voluntad, no hacer las cosas de mala gana. Y vimos también entonces el incentivo, y es que vamos a tener una recompensa eterna. Porque sí, nuestro jefe puede ver nuestro trabajo, pero Dios ve nuestro corazón. Hablemos entonces ahora del deber de los amos. Y el versículo 9, que es donde vamos a situarnos ahora para esta parte final, vemos que el apóstol Pablo no se queda solamente hablando a los siervos. Él ahora dirige su mirada hacia los amos, es decir, hacia aquellos que tienen ahora autoridad sobre otros. Llámese dueño de negocio, jefe, supervisor o incluso aquellos que tienen a alguien que les ayuda en las labores del hogar. Dice el versículo 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Y este es un pasaje que realmente es extraordinario, porque en medio de una sociedad romana que estaba profundamente marcada por la desigualdad, donde algunos eran considerados incluso casi como objetos y otros como dueños absolutos de la vida ajena, el apóstol Pablo presenta una verdad revolucionaria, y es que delante de Dios no hay acepción de personas. Todos, todos sin excepción, somos pecadores necesitados de la gracia de Cristo. Dios no mira nuestra posición social o nuestro cargo, ni el tamaño de nuestra cuenta bancaria. Y nosotros aquí, mis hermanos, en este texto encontramos tres enseñanzas clave para todo aquel que tiene autoridad sobre otros en el ámbito laboral. Así que, amado hermano que estás aquí presente en esta mañana, si tienes personas a cargo, este mensaje es para ti. Y es la palabra del Señor la que va a guiar cómo tú debes tratar a las personas que están bajo tu cargo. Y me gusta mucho incluso la forma como lo hace el apóstol Pablo, porque él prácticamente aterriza a las personas, porque hay algo que pasa en nuestro corazón como pecadores, obviamente que somos, y es que cuando vemos que tenemos un grado de autoridad sobre otras personas, eso aumenta nuestro ego, aún siendo creyentes, y es algo que obedece lógicamente a nuestro pecado. Nuestro corazón pecaminoso simplemente espera una chispa para crecer en ego, y es por eso que el apóstol Pablo aterriza con una realidad totalmente profunda esta enseñanza. Y lo primero que dice el apóstol Pablo es, haced con ellos lo mismo. Hablando entonces un trato de igualdad. Es lo primero que dice Pablo a los amos, hagan lo mismo. Y nosotros a primera vista podríamos pensar a qué se refiere el apóstol Pablo, a que los amos deben obedecer con temor y temblor de la misma forma que los siervos.
Bueno, pero si eso no es para, ese consejo no es para los siervos, ¿por qué un amo entonces va a hacerlo con temor y temblor? Pero en realidad lo que Pablo está diciendo es algo distinto y es muy personal de hecho. Traten a sus empleados de la misma manera en que ustedes quisieran ser tratados. Es, en otras palabras, una aplicación de aquel principio que nuestro Señor Jesucristo enseñó en Mateo 7:12. Todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Así que, hermanos, si tú, como jefe, quieres que tus empleados te respeten, respétalos tú primero a ellos. Y creo que es lógico. Si quieres que se interesen por el buen funcionamiento de tu negocio, empresa, muestra entonces tú también un interés genuino por el bienestar de ellos. Si tú esperas lealtad de su parte, sé tú leal con ellos en la medida de tus posibilidades también. Muchos de nosotros aquí presentes tenemos en algún grado autoridad sobre otras personas. Algunos podrán ser dueños de su propio negocio, otros tienen personal a cargo en su trabajo, otros supervisan un departamento y otros quizás tienen a alguien que les ayuda con las labores domésticas de la casa. Pero este texto tiene algo que decirnos a todos nosotros. Y entonces podemos preguntarnos qué significa concretamente este hacer lo mismo. Y en primer lugar, significa asegurarnos de que las condiciones de trabajo de las personas que dependen de nosotros sean justas. Debemos ser justos con estas personas. Recordemos que el texto paralelo de Colosenses 4, versículo 1, lo dice de esta forma. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y permítame darle ejemplos muy concretos de la vida diaria sobre lo que significa esto. Y es que si contratamos a alguien para hacer un trabajo físico exigente, llámese, no sé, cortar un árbol, ¿qué es lo más justo? Proveerle las herramientas adecuadas para hacerlo. Porque no podría usted darle un corta uña a esta persona para que corte un palo. Entonces, no pretendamos, mi hermano, que esta persona trabaje con instrumentos inapropiados. O piense también si tenemos a alguien encargado de los documentos y los archivos en una oficina. ¿Qué es lo justo? Proveerle un buen espacio para que esta persona pueda trabajar. O si alguien nos ayuda en la casa, que es de los más cotidianos, y solamente descansa los fines de semana, ¿qué es lo justo? Como mínimo, asegurarnos de que esta persona tenga un lugar digno donde dormir y descansar. Es lo más mínimo que nosotros podríamos hacer. Es también parte de la justicia establecer horarios razonables, porque ninguna persona debería sentir que está disponible las 24 horas del día como si esta persona no tuviera derecho a descansar o a su propia familia o a su propia vida incluso. Y esta era una de las diferencias que había en esa época. Los esclavos debían estar disponibles 24/7 para sus amos. Y por eso al principio decía que hoy gozamos de cierto privilegio. Hoy nosotros tenemos el domingo libre. Esas personas no. Y hay algo más que quizás lo más sencillo de aplicar y sin embargo es lo que más solemos descuidar, es el trato con el que nos dirigimos a ellos. Cosas simples como decir gracias, por favor, hablar con amabilidad. El hecho de que le paguemos un salario a alguien no nos da a nosotros ningún derecho a hablarle mal, ni gritarle, y mucho menos tratarlo con desprecio. Dirigirte de buena forma hacia esa persona, eso es un acto maravilloso. Y nosotros debemos recordar, mis hermanos, que si hoy nosotros gozamos el privilegio de tener una posición de autoridad, ser dueño de una empresa, gerente, jefe de un área, lo que sea, es solamente por la gracia de Dios. No tenemos nosotros ningún derecho de abusar de esa posición, porque en última instancia, esa autoridad no nos pertenece de manera absoluta. Esa autoridad
que Dios nos ha confiado temporalmente y de la cual tendremos que rendir cuentas un día ante el Señor. Un jefe cristiano no tiene por qué ser débil en el ejercicio de su autoridad, y eso también es cierto. Simplemente porque sea cristiano, él no va a dejar que cada quien haga lo que le dé la gana. Entonces no se trata de eso, de no corregir, de no exigir responsabilidad. Se trata de ejercer esa autoridad tal como Cristo la ejercería. Con firmeza, sí, pero también con justicia, con dignidad y con amor. Lo segundo entonces que dice el apóstol Pablo, luego de que invita a que hagan lo mismo con los demás, dice dejando las amenazas. Y esta segunda enseñanza de este versículo es muy contundente, dejando las amenazas. Y para entender la fuerza de esta frase, tenemos que recordar el contexto histórico en el que Pablo escribía. Y es que en el Imperio Romano, los amos tenían una libertad prácticamente ilimitada para castigar a sus esclavos como quisieran. Existen relatos históricos incluso que hablan de amos que se deleitaban escuchando el llanto de sus esclavos. Aquel que estaba siendo castigado, su amo se deleitaba escuchándolo llorar, como si eso fuera música para sus oídos. Entonces era una cultura donde el abuso de poder no solamente era tolerado, sino que en muchos casos era celebrado como muestra de poder y de estatus. O sea, entre más castigaba, más amo era. Entonces, fíjense, como les digo, las distintas formas que hay en cuanto a ser amo o gobernar. Y en medio de esa cultura, el apóstol Pablo se atreve a escribir algo que era radicalmente distinto. Y es que los amos cristianos deben dejar las amenazas. Ellos deben renunciar completamente a intimidar a quien está bajo su autoridad. Te echo si no haces esto. Mañana te me vas si no llega temprano. Esas no son las formas de dirigir a otras personas. Y esto, mis hermanos, tiene una aplicación directísima para nuestros días. Es que un jefe cristiano no debe intimidar a sus empleados. Porque si las personas que trabajan bajo tu autoridad te tienen miedo, si ellas se sienten totalmente intimidadas con tu presencia, algo anda mal. Algo anda mal allí y eso no está bien porque no está representando correctamente la imagen de Cristo. Pensemos en el propio Señor Jesucristo. La Escritura nos cuenta que hasta los niños se acercaban a Él con confianza y alegría. ¿Por qué? Porque Cristo no infundía miedo. Él no inspiraba terror a ninguno. Al contrario, Él inspiraba cercanía, confianza, seguridad. Pero si nosotros como jefes o supervisores generamos en nuestros subordinados el efecto contrario, temor, ansiedad, tensión constante, entonces no estamos reflejando el carácter de Cristo en nuestra posición de autoridad. Y ahora bien, esto no significa que un jefe cristiano no pueda corregir. Eso ya lo hemos dicho, o sea, no es la forma. Él no podría entonces tampoco tomar decisiones difíciles como prescindir de un empleado que no está cumpliendo con su labor de manera responsable. O sea, eso no lo está diciendo el texto. No, yo soy cristiano, yo no puedo echar a nadie. O sea, si la persona no está rindiendo, ¿qué es lo más sensato? Bueno, prescindir de los servicios de esta persona. Y eso como creyente lo podemos hacer, porque eso forma parte legítima de la autoridad que se nos ha dado. Entonces, el problema no está en corregir, el problema está en la forma o la manera en que corregimos. Porque nosotros podemos disciplinar sin humillar. Podemos corregir a una persona sin gritar. Podemos ser firmes, pero sin ser crueles. En cada proceso, incluso en los momentos de disciplina laboral, nosotros debemos reflejar el carácter de Cristo y no dejarnos llevar por nuestras emociones ni abusar de la autoridad que se nos ha confiado.
Entonces no podemos nosotros pretender sacar lo mejor de las personas a punta de amenazas y gritos. Eso no tendría sentido. Eso no es el modelo de liderazgo que la Escritura nos enseña, sino que el que abusa de su autoridad tendrá que rendir cuentas de ello ante su propio amo celestial. Y lo tercero, dice el versículo, es que sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Y esta es la igualdad de la que habla el apóstol Pablo del uno y del otro delante de Dios. Y esta tercera enseñanza entonces es quizás la más profunda de todas, sabiendo que el Señor de ellos y vosotros y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Porque así como los siervos, Pablo les animó recordándoles que recibirían su recompensa del Señor por el bien que ellos hicieran. Él ahora también anima, o bueno, más bien advierte a los amos con esta misma verdad, aunque desde una perspectiva distinta. ¿Qué significa que para Dios no hay excepción de personas? Esto significa que ante los ojos de Dios, el jefe y el empleado son exactamente iguales. No hay categoría de primera y segunda clase, como en los aviones, delante del trono de Dios. A Dios no le impresionan tus títulos universitarios, administrador de empresas, magíster en administración, doctor en administración. Eso no realmente a Dios no le produce nada. A Dios no le impresiona la marca del auto, mucho menos que conduce, ni el tamaño de la casa que tú puedas tener, ni la universidad en la que te graduaste. El día que cada uno de nosotros comparezca delante de Él, nuestro estatus social y económico no va a apuntar en nada. Así que, amado hermano, ¿de qué te jactas con tu autoridad? Y esto debería producir en nosotros una profunda humildad. Porque si hoy gozamos de una posición de autoridad, de éxito profesional, de un negocio próspero, nosotros debemos entender que Dios nos ha puesto ahí, no para que nos sintamos superiores a los demás, sino por pura misericordia. Porque desde esa posición mostramos el carácter de Cristo a otros. Y míralo de esta forma, quizás Dios te puso en esa posición de liderazgo, precisamente para que a través de tu ejemplo, algunos de tus empleados puedan algún día conocer a Cristo. Entonces, fíjate la diferencia que hay en lo que el Señor piensa al darte la autoridad. Es para que tú lo reflejes a Él, no para que te creas superior a los demás. Piensen entonces en la responsabilidad que esto implica. Aún con nuestro grado de autoridad, debemos reflejar al Señor. Si un empleado tuyo al verte actuar piensa si así es como se comporta un cristiano en su negocio, yo a esa iglesia mejor ni me acerco. Entonces estamos totalmente alejando a las personas del evangelio en lugar de atraerlas. Pero si por el contrario, este empleado ve en nosotros justicia, paciencia, amabilidad, firmeza sin crueldad, es muy probable entonces que esta persona se pregunte qué es lo que te hace diferente. Y es una pregunta que, aunque ustedes no lo crean, puede abrir la puerta para hablarle de Cristo. Y para quienes ejercen posiciones de autoridad sin conocer a Cristo, mis hermanos, creo que están en una condición más compleja. Porque si para el creyente tener autoridad es complejo, para el que no lo es más complejo todavía porque la advertencia de la Escritura es todavía más solemne. Y fíjese cómo lo dice Santiago, capítulo 5, versículo 1 y 2. Santiago, capítulo 5, versículo 1 y 2. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla.
Amado hermano, la riqueza, el poder, la posición social no son en sí mismos malos, pero cuando se usan para oprimir, para explotar, para maltratar a quienes trabajan para nosotros, se convierten en un testimonio en contra nuestra el día del juicio. Y esto debemos tenerlo presente, porque delante de Dios no hay acepción de personas. Si gozas de una posición de autoridad y no reconoces que ese privilegio viene de Él, vas a tener que rendir cuenta de cómo lo usaste. Así que mis hermanos, con esto llegamos al final de nuestra miniserie sobre los deberes sociales del creyente y que a lo largo de estos domingos hemos visto cómo el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ha ido mostrándonos el carácter que nosotros debemos tener como cristianos en cada una de nuestras relaciones más cercanas. Ya como decíamos al inicio, esposos, esposas, hijos, padres y hoy como empleados y empleadores. Hemos visto que Dios se agrada profundamente cuando una esposa se somete con respeto a su esposo y asimismo cuando un esposo ama sacrificialmente a su esposa. Hemos visto que Dios se agrada cuando los hijos obedecen a sus padres y también cuando los padres crían a sus hijos con amor y una disciplina equilibrada. Y el día de hoy hemos visto que Dios también se agrada cuando un empleado sirve con integridad de corazón, como si estuviera sirviendo al Señor mismo. Y también hemos visto que cuando un jefe trata a quienes están bajo su autoridad con justicia, dignidad y sin intimidación. Entonces, cada una de estas relaciones tiene algo en común. Y no se trata solamente de que una persona se someta y la otra mande. Eso no es lo que el apóstol Pablo quiere decir, sino que en cada relación ambas partes tienen una responsabilidad delante de Dios. El esposo tiene su deber, así como la esposa tiene el suyo. Los padres tienen su deber, así como los hijos tienen el suyo. Y en el caso del día de hoy, los amos tienen su deber y los siervos tienen el suyo. Entonces, mis hermanos, quiero terminar recordándoles al hombre y la mujer con los que iniciamos nuestro sermón del día de hoy, aquellos dos personajes con los que iniciamos en esta mañana. Si el hombre, el empleado con jefe difícil, comprende lo que hemos visto hoy, su actitud en el trabajo ya no dependerá del humor de su jefe, haciendo memoria del ejemplo que decíamos, sino de su relación con Cristo. Podrá toda esta persona trabajar con excelencia, con respeto, con sinceridad de corazón, sabiendo que aunque su jefe terrenal nunca reconozca su esfuerzo, su amo celestial sí lo ve y de él recibirá su recompensa. Y si la mujer, aquella dueña del pequeño negocio, comprende lo que hemos visto hoy, ella dejará de ver a sus empleados como simples herramientas para el funcionamiento de su negocio y va a comenzar a verlos entonces como personas por las cuales también murió Cristo. Porque Cristo no murió solamente por esa persona que tiene autoridad, sino por todos aquellos que sean siervos o que sean amos. Personas a quien debe tratar con justicia, con dignidad y sin amenaza, mis hermanos, recordando siempre que ella también tiene un amo en los cielos, delante de quien tendrá que rendir cuentas. Entonces, amado hermano, quiero invitarte a que esta semana cada uno de nosotros se examine. Si somos empleados, pregúntate, ¿estoy trabajando de corazón como para el Señor o solamente cuando me están observando? Si tienes personas bajo tu autoridad, pregúntate, ¿las estoy tratando con la misma justicia y dignidad con la que quisiera ser yo tratado? Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios y Padre de gloria, te damos gracias por tu palabra. Tu mensaje representa siempre ese rico manantial en el cual nuestro pecado es lavado
y nuestro corazón es purificado. Pero no podemos dejar de sentir, Señor, cierto dolor, cierta vergüenza al reconocer que muchas veces no hemos vivido conforme a lo que hoy hemos escuchado. Te pedimos que nos ayudes a mostrar el Evangelio de Cristo no solamente con nuestros labios, sino también con nuestro comportamiento en cada área de nuestra vida, incluyendo nuestro trabajo. Ayúdanos, Padre, a reflejar el carácter de Cristo, tanto si estamos bajo autoridad como si tenemos autoridad sobre otros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.